Editor de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de espacios informativos en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? No me digas, querido Vicente. Oye, mi querido Jaime, pues Felipe Calderón y su silencio es escandaloso. Las mentiras de Felipe Calderón y Genaro García Luna son hoy una trampa mortal. A ver, mi querido Jaime, barajéamela más despacio. Yo creo, querido Vicente, que las mentiras, la montaña de mentiras que nos lanzaron tanto Genaro García Luna, a quien se presentó como el superpolicía de México y un gran aliado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues se cayó desde hace rato. Si a esto sumas también, porque fue una narrativa que lanzaron ambos, Felipe Calderón y el propio Genaro García Luna, asegurando que gracias a García Luna se evitaron atentados terroristas. Perdón. Porque Felipe Calderón aseguraba que gracias al superpolicía Genaro García Luna, la lucha contra terrorista a favor de Estados Unidos se había ganado, que había en México habían detenido terroristas y toda la cosa. Todas estas mentiras de que él no sabía, que no estaba enterado, pues se han convertido en una trampa mortal para ambos. Las mentiras se han convertido para los dos en un boomerang que ya viene de regreso y puede cortarles la cabeza a ambos. Si nos atenemos primero a las revelaciones de estas grabaciones que el presidente comentó esta mañana a pregunta expresa de Meme Yamel, y luego también las declaraciones del propio Felipe, no las de hoy, porque como tú dices, está calladito, no ha salido de su madriguera, pero todas las declaraciones que se produjeron después de la detención del señor García Luna, pues se han convertido hoy pues en evidencia de que Felipe Calderón sabía más de lo que reconocía. Yo recuerdo que el señor Fernández de Ceballos declaró en su momento que no le podía creer a Felipe Calderón y decía, si no sabía, pues es que era un perfecto estúpido, ¿no? ¿Cómo es posible que el presidente, su mano derecha en materia de seguridad, no estuviera enterado de todo lo que hacía? Así es que yo creo que por eso la montaña de mentiras, pues ahora se han convertido prácticamente esa montaña se está desgajando poco a poco y amenaza con sepultar las reputaciones y el destino de ambos personajes. Oye, mi querido Jaime, exagero cuando digo que el silencio de Felipe Calderón es escandaloso. Te lo pregunto porque ya Felipe Calderón, acuérdate que lo habíamos comentado aquí, se había atrevido por primera vez a defender o a medio defender públicamente a Genaro García Luna, cuestionando lo sólido del caso contra él, porque decía que por eso no había iniciado el juicio. Bueno, pues estoy revisando la cuenta de Twitter de Felipe Calderón y lo único que ha hecho es retuitear. Por ahí hace 4 horas puso qué historia en relación a que hace 30 años la niña del Napalm huyó de Cuba a Canadá para no volver a Vietnam. Retuiteó la entrevista exclusiva que le concedió Juan Guaidó, guácala de pollo, a Carlos Loret de Mola en W Radio. Retuiteó a una persona que se identifica como Vanessa, que pregunta en qué momento el narco se volvió el amigo y los ciudadanos el enemigo. Lo retuiteó, pues debió de haber respondido a esa pregunta, si él sabe muy bien para qué se hace pendejo. En fin, no es poca cosa que Felipe Calderón, cuando siente la lumbre llegarle a las patrullas, a las patas, pues prefiera arrinconarse, atrincherarse, mi querido Jaime Hernández. Sí, el presidente Calderón calla, no parece ser que se fue a la loma y desde ahí no recibe el señal, su cuenta de internet, pero también es interesante que Carlos Loret de Mola se dedique
a comentar sobre Juan Guaidó en su entrevista, cuando evidentemente el tema desde ayer y desde hoy era en la situación jurídica de Genaro García Luna, su gran cuate, su vecino en Miami, y esto te da una idea de hasta qué punto García Luna se ha convertido en un apestado. En un apestado ya nadie quiere hablar de Genaro García Luna, ya nadie quiere acercarse, y esto te habla de la toxicidad de Genaro García Luna, y yo supongo que los asesores de Calderón y también de Loret de Mola han de estar diciendo, mira, calladito se ven más bonitos, no digan nada, pero además también llama la atención el silencio, la falta de análisis en retrospectiva de este caso que marca por primera vez la evidencia clara de que en México la narcopolítica había llegado para quedarse con Calderón y el narcoperiodismo también. Oye, mi querido Jaime, y pues yo ya desconfío de todos en los medios tradicionales o los grandes nombres del periodismo mexicano. Me llamó mucho la atención, de hecho les acabo de enviar una captura de pantalla que con Alasraqui apareciera Beatriz Pajés, hoy desayunando con Alasraqui, apareciera Beatriz Pajés, apareciera el saco de pus, Javier Lozano, y ve nada más lo que están analizando en el día en el que Genaro García Luna es el tema, como periodista para el caso de Pajés, como exfuncionario del mismo gabinete, miembro del mismo gabinete en el caso de Javier Lozano, la impunidad de AMLO. Su sobrina robó un celular, dice que no. ¿Qué pedo con esta gente? Y digo, más despistados algunos que prefieran ver esto cuando obviamente lleva la evidencia de ni siquiera hablar del tema, porque todos de alguna manera saldrían raspados. Sí, efectivamente, pero también lo más interesante, bueno, es que no solamente son personajes y plataformas que están sirviéndose como distractores de la noticia realmente importantes, también los medios de comunicación, los grandes medios, por ejemplo, si tú te asomas un poco hoy en estos momentos al Universal, vas a ver una nota que dice, reprocha Estados Unidos la inacción de AMLO en la lucha contra los cárteles de la droga, ¿no? Es una nota muy extraña, firmada por un tal Manuel Espino, que cita un reporte del servicio del Congressional Research Service, que es el servicio congresional de investigación del Congreso. Bueno, a mí me llamó la atención primero por la cabeza, ¿no? Porque cita a un reporte del Congreso. Tú sabes, el Congressional Research Service es una entidad independiente. Sus reportes son independientes y sus reportes sirven para que los legisladores, tanto demócratas o republicanos, se orienten sobre la situación en México, pero no suponen estos reportes un pronunciamiento per se del gobierno de Estados Unidos. Pues este tal Espino y el Universal ya presentan este reporte del Congressional Research Service como un posicionamiento de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Bueno, y lo que acabas de poner tú hace un momento con con Santiago Krill, que habla de la situación de violencia y que México se ha convertido en un país ingobernable. Entonces, tienes en el mismo día que estamos asomándonos a las miserias de Genaro García Luna y a las patrañas que nos lanzaron junto con Felipe, tienes en tres frentes al señor Labastida diciendo que la violencia es ingobernable, al Universal diciendo que Estados Unidos le está reprochando a México por su inacción contra los cárteles, y ahora los de Alasraqui, en plan más cachondo, dicen que la sobrina del presidente se roba un celular. Entonces, sabes, los medios de comunicación en México, los grandes medios, las grandes corporaciones, siguen encubriendo. Parece mentira, yo no sé si por acción o por omisión, pero sospecho que es por acción, querido Vicente. Pues sí, ¿a dónde crees que nos lleve todo esto? Ahora sí que abran sus apuestas, señores. ¿Se pronunciará Felipe Calderón o hará válido aquello que todo lo que diga será usado en su contra? Porque ahora sí está muy cabrón.
dicen los fiscales que tienen una grabación en la que se escucha a Genaro García Luna pues planeando el asesinato de el rey Zambada, quien testificaría en su juicio, y o de su familia, incluso de Cárdenas Palomino. O sea, es un madrazote esto. Bueno, fíjate que en la mañana, ¿quién me decía? El Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón me decía, estemos al pendiente de qué tratamiento se le da a la noticia en los diferentes medios de comunicación, de lo que se habla, de lo que no se habla, porque si estos espacios de análisis en los medios tradicionales no ponen sobre la mesa quiénes son los periodistas sobornados por Genaro García Luna a los que hace referencia los fiscales, o qué medio fue el que decidió tomar el dinero de soborno para callar y cuidar la imagen de Genaro García Luna, creo que la audiencia tiene que definir y entender pues de qué lado están los periodistas, los analistas, los comunicadores y los medios de comunicación, Jaime. Sí, yo recordaba en la mañana, querido Vicente, que desde la década de los 80, por ejemplo, cuando yo era un reportero de Excelsior, hasta el periódico nos comenzaron a llegar, ¿no?, amenazas, pero sobre todo la tentación de varios líderes de carteles de aquel entonces, de la década de los 80, que efectivamente comenzaron a comprar las voluntades de algunos reporteros, sobre todo de los reporteros que se dedicaban a la fuente policial. Nosotros veíamos cómo reporteros que se dedicaban precisamente a esa fuente de la noche a la mañana se enriquecían. Y claro, pues todo el mundo lo teníamos claro. Y luego, si a esto añades el hecho de que, por ejemplo, yo me acuerdo que a veces cuando tú entrabas a los baños del viejo Excelsior ahí en Reforma, te encontrabas con colegas que se estaban metiendo su pericazo. De alguna manera, sí. De alguna manera, los cárteles de la droga ya habían penetrado, pero no al nivel que vemos ahora o que hemos visto en el caso de Genaro García Luna. Digamos que la década de los 80 eran los primeros avances de los cárteles, ¿no? No cárteles tan poderosos como los de hoy, no. Eran pequeños líderes como El Greñas, todo, de aquella época, y que iban financiando las carreras de periodistas, y había tráfico de drogas, había tráfico sobre todo de cocaína, pero digamos que muchos lo interpretábamos como de alguna manera vivir la vida loca de esa época. No se tenía todo este trasfondo de lo que del narcotráfico suponía una amenaza a la seguridad nacional del país. Lo veíamos como parte de una picaresca, como parte de la corrupción siempre presente en el periodismo. Y ahora las dimensiones son completamente distintas, porque si tú empiezas a sumar y dices, bueno, ¿cómo es posible que Televisa haya hecho una superproducción a la medida de Genaro García Luna para presentar a los cuerpos policiales al que él encabezaba como superpolicías de última generación, ¿no? Casi como el FBI y todo este rollo. Entonces, y es el propio Felipe Calderón ha declarado que una de sus grandes preocupaciones, fíjate qué cínico, una de sus grandes preocupaciones era la forma en que el narco ya estaba tomando parcelas del poder político en México. Y claro que ya lo habían tomado si Genaro García Luna estaba a su servicio. Entonces, claro, va a ser muy interesante si a raíz de este juicio que se inicia este mismo año contra Genaro García Luna, conocemos más indicios. Y otra cosa interesante, imagínate tú que ahora mismo, evidentemente, la situación jurídica de Genaro García Luna ha dado un giro drástico, ¿no? Entonces, yo supongo que la defensa de Genaro García Luna le ha de estar barajando las opciones. Una de ellas es declararse culpable, porque ya las grabaciones son autoincriminatorias, en las que manda a asesinar a familiares de testigos y reconoce que sobornaba a periodistas o mandaba, ¿cómo se llama? Harassment, hostigamiento. Mandaba hostigar a periodistas que lo investigaban.
Yo creo que los abogados del presidente, de Genaro García Luna, le han de estar diciendo, a ver, señor, usted tenemos dos escenarios evidentes. Con estas grabaciones usted ya se autoincriminó, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja, porque el juez es casi seguro que va a aceptar estas grabaciones porque están muy bien sustentadas en la petición para que se acepten como prueba relevante. Bueno, pero y la única opción que le queda a usted es aceptar su culpabilidad y cooperar con la justicia. ¿Qué significa esto? Pues denos algo más gordo o alguien más gordo que usted que nos permita llegar a un acuerdo con usted para reducir la pena, para que no sea una cadena perpetua. Dime. Como diría mi nana, que en paz descanse, Dios te oiga, querido Jaime Hernández, que así sea, para que caigan, tal vez, solo tal vez, los que queremos que caigan. Ahí lo dejo, mi querido Jaime. Oye, Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tu canal, para que te siga en Twitter y para que esté al pendiente de lo que se publica en el gran periódico La Jornada, en La Jornada Sin Fronteras? Gracias, querido Vicente. Sí, les pido que se apunten, que se sigan suscribiendo a nuestro espacio de No Apto para Cínicos. Es un proyecto que va avanzando, un proyecto independiente que poco va avanzando, pasito a pasito. Busquen No Apto para Cínicos, denles a suscribirse y la campanita para que les avise cuando estamos ya entrando al aire. Y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en mi cuenta de @JaimeJourno y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, donde publicamos todos los días materiales que tienen que ver con el fenómeno de la migración, los desplazados de guerra y estos temas de carácter transversal, como dicen los académicos. ¿Cómo les gusta utilizar esta palabra? Transversalidad, ¿no? De temas que tienen que ver con las guerras, con la relación México-Estados Unidos, etc., etc., etc. Muchas gracias, don Vicente, que la Virgen me lo acompañe en sus múltiples caminos que usted recorre todos los días. Muchas gracias, mi querido Jaime Hernández. Te mando un abrazo, maestro. Estamos al pendiente. Déjeme saludar. ¿Ya lo vio?